Gracias por estar ahí. Este es el Vasofón en manos de Dúo Medio. Recuerda suscribirte a este canal de YouTube, dale like para que todos los contenidos que hacemos aquí en Dúo Medio te llegue la notificación y usted se entere de todo lo bueno que hacemos aquí en esta plataforma. Gracias a los que nos siguen también por televisión en TNE Canal 58 por Yanilda Auténtica. Gracias a ese público que está ahí. Hoy vamos a brindar hoy con café, porque tengo café, porque por el respeto a la invitada que tenemos. Y este es un catifón. Bienvenida, Casterlyn Pérez. Un aplauso chiquito. Casterlyn. Gracias por estar en sintonía. Yo sé que los ánimos, ¿verdad?, no están de mucha alegría, pero hay que salir y hay que sacar de abajo. Señores, gracias por estar ahí nuevamente. En el día de hoy, pues, traemos una invitada muy especial. Sabemos que hay fechas que son difíciles de olvidar y obviamente la fecha del 8 de abril, pues, marcará un hito en nuestra historia. Lo que parecía ser una fiesta, pues resultó o se convirtió en una tragedia lamentable. Perdimos vidas, tenemos personas heridas, familias incompletas y una gran pregunta: ¿qué pasó? La muerte, señores, es un tema muy difícil de tratar. No estamos preparados para enfrentarnos a la pérdida de un familiar, de un ser querido. Y por eso en el día de hoy, pues, hemos querido traer una invitada experta en duelo, tanatología. Ella es psicóloga clínica con nosotros, Iliana Flores. Bienvenida, Iliana. Gracias. Podemos dar un aplauso a Iliana. Hola. Pues siempre es un placer poder educar, poder hablar de temas como es el duelo, sobre todo precisamente, como dices, Casterlyn, porque nos preparan en la vida para todo, menos para que también vamos a sufrir. Entonces, cuando el dolor nos invade, cuando las situaciones retadoras nos llegan, no sabemos cómo comportarnos, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Y realmente, pues, ahí entramos los profesionales del área del duelo para trabajar esto que desde hace un tiempo importante vengo tratando de hacerme eco, y es de educar a la población en temas de duelo, no solamente por la tragedia que ahora a nivel nacional como país nos ha arropado a todos, y yo siempre digo incluso mucho más allá, cuando nosotros tenemos realidades de dolor a nivel mundial, nosotros nos unimos al dolor, como también el fallecimiento del Santo Padre, por ejemplo, que nos ha sacudido a nivel mundial, creyentes y no creyentes, ya que es una figura que ha impactado a nivel mundial, y que todos nos unimos a un dolor colectivo. Entonces, la connotación del duelo se entiende por duelo solamente pérdida, pero realmente el primer paso para nosotros poder entender qué es el duelo es que es un proceso de adaptación frente a cualquier pérdida. Todo lo que era mío y ya no me pertenece implica una pérdida, y toda pérdida va a implicar un proceso de duelo. Tenemos la idea de vincular el duelo solamente con la muerte, y realmente en el orden de las pérdidas existen las pérdidas tangibles, que son lo que puedo tocar, y las pérdidas intangibles, que es lo que no se ve pero se siente. O sea que personas que indirectamente han tenido pérdidas, o en la connotación de las pérdidas como la de la confianza, la de la seguridad, la misma pérdida de la felicidad por la vida. O sea, no, yo no tengo directamente un duelo, yo no estoy afectado, pero sí me ha dolido, sí me cuesta llevar una ropa de color, me cuesta integrarme a una fiesta, a una actividad. Entonces, es importante reconocer e identificar que el duelo es un proceso totalmente natural, en el que cualquiera de nosotros, más tarde que nunca, se va a ver afectado por él. Entonces, eduquémonos y hablemos un poco de duelo. ¿Por qué ocurre eso que usted dice, de que esa tragedia ocurrió, quizás mucha gente no tenía un familiar ahí, ningún amigo, y el impacto nos causa ese dolor? Y en el día a día tú no eres igual. Incluso yo decía en un video que hice, no quiere como pasar la página y seguir para adelante, como que no podemos. ¿Por qué ocurre eso? Lo primero es que el pueblo dominicano es empático. Nosotros somos familiares, nosotros somos cercanos, por eso en el Caribe se siente la diferencia. El otro día alguien me decía que disfrutó mucho un viaje fuera de Dominicana, porque nadie le veía, porque nadie se mete con cómo tú andas vestido, ni cómo tú estás, y digo sí,
pero si te falta la comida, si necesitas un abrazo, también vas a necesitar la calidez de tu país, porque cuando tú llegas a Dominicana se siente. Entonces, ciertamente, nos unimos al dolor de un duelo nacional que a todos de una forma u otra nos ha afectado por la naturaleza de sentirnos dominicanos y de ser dolientes. Y por encima de eso también está la parte de la empatía y el rapport a los demás. O sea, cómo se siente esa madre, ese hijo, las que somos madre, que pensamos en esos niños que hubo que darle una explicación, de padres que salieron a una fiesta y no regresaron, o quizás parejas que andaban en otra actividad y pasaron por un momento por ese sitio. Como tantas otras veces uno sale y entra a una actividad social y lo más lejos que tenemos es que va a ocurrir una tragedia de la naturaleza de esta pérdida que hemos tenido a nivel nacional. Entonces, entraríamos en una pérdida tangible a todas esas personas que han tenido directamente la pérdida de un ser querido afectado por la muerte. Cabe destacar que también las personas que sobrevivieron entran en los dolientes. Se perdió la seguridad, hay un estrés postrauma, hay una situación y hay que hacer un trabajo emocional. Y ya pues nosotros, digo nosotros, en las personas que no tuvimos pérdidas directas, entramos en esa pérdida intangible. O sea, yo soy especialista en duelo, yo tengo todas las herramientas para manejar el duelo y a mí me ha costado mucho utilizar ropa de color estos días. Ha sido muy difícil. De hecho, actividades programadas como la fiesta de Pascua, que ya estaba programada, que yo la celebro como la Navidad, fue muy retador para mí llevarla a cabo y la hice más por compromiso y fidelidad con mis hijos y conmigo misma a mis valores de que si creo en Cristo, tengo que creer en la resurrección, pero nunca jamás la fiesta que ordinariamente yo planifico para un domingo como lo fue el domingo pasado de resurrección. Tú no hablaste, Iliana, de diferentes duelos cuando enfrentamos una pérdida, ¿verdad? La reacción cuando enfrentamos una pérdida, pero cuando hablamos de un duelo a raíz de una muerte que es repentina, porque no es lo mismo una muerte que quizás de un familiar que está enfermo, que mínimamente quizás estamos esperando que en algún momento pues parta, ¿verdad? Pero cuando es repentina, cuando no lo estamos esperando, así como dices que salieron a una fiesta, ¿cómo se vive el duelo? ¿Qué fases se atraviesan? Lo primero es que las fases del duelo, existe una creencia de que las fases del duelo, mira, tú estás en negación, tú estás en aceptación, tú estás en negociación, o hay personas que por vivir un tipo de muerte van a vivir las fases del duelo distinto. Realmente las etapas del duelo fueron elaboradas por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, o más bien dadas a conocer por ella, y estaban enfocadas en los pacientes degenerativos que tenían un diagnóstico de enfermedad terminal. Y el paciente entraba en una etapa de negación, donde pedía hacerse analíticas nuevamente, revisar el diagnóstico, buscar otra segunda opinión, que yo creo que en algún momento todos claro, entramos en eso, ¿verdad? Pero estamos hablando de enfermedad terminal. No estamos hablando de que si me van a hacer una cirugía o no, estamos hablando de un diagnóstico terminal. Entra una depresión o un enojo, un resentimiento con la vida, una negociación posterior a haber pasado por estas etapas y finalmente pues una resignación o una aceptación. ¿Cuál es el mejor plan? ¿A qué país me voy? ¿Cómo lo hago? Estos son los recursos, vamos a hacer una campaña. Pero en el caso del duelo por muerte, la muerte simplemente te llega y tú tienes que responder. Entonces puede ocurrir, como me ha tocado acompañar estos días, casos donde no hay un cuerpo inmediato que yo pueda darle un velatorio o un homenaje como se estandariza. O sea, yo tengo familiares que me dijeron, hicimos algo muy íntimo, pero ni siquiera nosotros teníamos el valor de ver un cuerpo que quedó tan lesionado. Entonces ahí entra, aparte del duelo, una situación de trauma. Y entra el trabajo del profesional de la salud mental, donde nosotros tenemos que explicarle a la familia, tienes que verlo, pero no te puedes quedar con esa imagen. O sea, yo siempre les recomiendo a mis pacientes cuando han vivido situaciones traumáticas, que también podría ser un ejemplo como la muerte por suicidio, que nadie está preparado para un trauma de esta índole. Entonces yo le digo, una madre que le toca encontrar a su hijo o cualquiera de los escenarios que se pueden dar, y entonces yo le digo, ok, esa fue la imagen que viste, pero ese no es él. O sea, no podemos, por un evento de trauma, entender que esa es la imagen con la que nos vamos a quedar de la persona. Entonces, la acepto, la vivo,
Y una vez puedo resignificar, yo le digo, yo de manera personal, elige la foto con la que tú quieres recordar a tu ser querido. Y a pesar de que es una connotación muy religiosa, se han dado cuenta de que sin importar el hecho que haya sucedido, la mayoría de las personas eligen honrar a su ser querido con una foto. Entonces, cuando tú tienes una foto, tú sabes que partiendo de ahí es como tú pretendes que ese ser querido sea recordado. Entonces, cuando vienen situaciones traumáticas como estas y dolorosas, no hay tiempo. Yo lo decía, o sea, yo no tengo una segunda oportunidad para hacer un proceso de intervención, porque es algo que simplemente hay que ocuparse en el momento. Y en salud mental, y tanatológica o de duelo, tenemos como un parámetro, y es duelo corto, posible duelo funeral corto, posible duelo complicado, funeral largo, un duelo sano, porque las personas, como un estímulo evitativo, entienden que hacer un funeral corto es como que ya vamos a salir de eso y ya. Y realmente nosotros por instinto natural tenemos eso que evitamos sentir, y el que evita sentir entra en un proceso de trance que es como que un estímulo evitativo que se puede quedar haciéndome más mal que bien. Iliana, hay una pregunta. En esa parte, para seguir ahí con la parte de la despedida del ser querido, hay gente que no dice que no va al cementerio. Sí, eso es algo muy frecuente. ¿Eso es normal? Es esperado. ¿O es saludable? Sí, lo que sucede es que tiene que ver mucho con qué la persona entiende que debe de hacer para honrar a su ser querido. O sea, ni voy al funeral, ni voy al homenaje, ni voy a la misa, ni voy al cementerio. A diferencia de... Estuve totalmente en el momento del funeral, me mantuve cerca, dolió mucho, estoy totalmente descompensado, no aguanto ir al cementerio, hago mi propia despedida y se les respeta a la persona. Entonces, muchas veces, Iliana, cuando la persona pues decide no asistir a ninguno de los homenajes que se le hace, pues entonces llega el tema de la culpa. Contrale, no estuve, ahora me siento, el momento para yo despedirme era ese y no lo hice quizás. Entonces, ahí también el duelo pues puede también, qué sé yo, sentirse de una manera diferente. Sí, en el duelo se maneja culpa, porque nosotros naturalmente tenemos que buscar quién fue, cuál fue el culpable, qué fue lo que pasó, o sea, ¿a quién es que tenemos que... Está sucediendo incluso. Entonces, nosotros siempre vamos a decir, por ejemplo, el otro día me tocó ver un caso muy triste, profundamente triste, de un accidente con un niño. ¿Quién fue el culpable? La madre que no lo cuidó lo suficiente, el niño que por la naturaleza de su edad era travieso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién es el culpable? El destino lleva a que sucedan cosas que como quiera van a pasar. Y en el duelo, si hubiese, no existe. Si lo hubiese llamado, si le hubiese dicho que no fuera, y si se hubiese llevado de mí, como quiera hubiese pasado. Porque estaba escrito en el libro de la vida que eso tenía que pasar. Pero nos hace sentir mejor el nosotros encontrar esa responsabilidad. Y entra ahí la línea fina de la culpa, como yo entonces me castigo yo, porque la culpa es algo que tú sientes o que otro te hace sentir. Y evidentemente, si yo me responsabilizo de un fallecimiento o si yo asumo que la culpa fue mía por no haber llamado, hubo gente que llamó estando en los escombros y que pidió que se le sacaran. Entonces el familiar no se movilizó, o quien estaba durmiendo tuvo una culpa o pudo haber hecho algo. Si hay una persona que está escuchando esta información y entiende que está manejando culpa, yo quiero que hoy tú dejes de saturarte, de cargarte, de entender que fue tu culpa, porque al final muchas personas estuvieron cerca intentando resolver, y aunque hubieses contestado la llamada, como quiera hubiese pasado. Entonces es como que el destino es así. Y la vida, aunque en muchos momentos es hermosa, también en muchas va a parecer muy injusta. Porque como les decía al inicio, nos idealizamos que el mundo tiene que ser como nosotros pensamos que tenía que ser. Y al final hay situaciones y hay realidades que no la vamos a poder evitar. Entonces, recogiendo esa parte, lo que quiero decir es que en el duelo se maneja culpa, así sea por muerte natural. Pude haber hecho más, y si hubiésemos intentado llevarlo fuera del país, y si hubiese, o sea, si hubiese y la culpa son compañeros del duelo. ¿Qué nosotros debemos de aprender? De la culpa, una actitud de aprendizaje siempre. La próxima vez no nos va a suceder. No teníamos seguro internacional, vamos a hacer una inversión de un seguro internacional para que la próxima vez que se nos presente un tema de salud importante podamos tener como opción salir del país. Ese aprendizaje nos lo dejó la pérdida de un ser querido. Honramos su vida haciendo
haciéndolo diferente y regalándonos oportunidades que en ese momento quizá no tuvimos. Y asimismo las madres, y me voy a un ejemplo muy, muy palpable, y es el ejemplo de los hijos. Este tema puede ser controversial. Y es que el hijo favorito. Ay, El hijo favorito. ¿Hay o no hay un hijo favorito? ¿Tú eres favorito de tu casa? dicen eso. ¿Hay o no un hijo favorito? Bueno, la autora del libro Vida en Familia, Vida Gaviria, la cito a ella, que ella dice que el hijo mayor, por lo general, es el que se entiende que es el hijo favorito, o el hijo con el que de una forma u otra se maneja culpa. Entonces, ¿por qué? Porque con ese hijo nos estábamos estrenando como papá, cometimos errores y nosotros nos culpamos de no saber en ese momento cosas que con el segundo sí las sabemos. Entonces, con el segundo no se maneja culpa porque ya yo tengo el librito. Entonces, el segundo es más independiente porque yo no lo inhabilito. Entonces, hago este comentario ya fuera del tenor del duelo porque al final somos por naturaleza autolesionadores de nosotros, de nuestro propio bienestar. Y el discurso interno que manejamos es culpa. Al final, no hay un hijo favorito, hay hijos con los que se maneja culpa y hijos con los que se gestionan las emociones de manera más sana. Entonces, como adultos, como padres responsables, yo les invito a que cuiden sus emociones, a que gestionen los niveles de culpa, y siempre digo que lo mejor de la culpa es asumir de ella una actitud de aprendizaje, porque ahora sé lo que antes no sabía. Para seguir en el caso, porque no vamos a hablar del podcast entero de ese caso, para no asustarlo ni agobiarlo mucho. Y que para que no se vaya. Sí, para que no se vaya. Pero siguiendo ahí, muchos rescatistas pueden sentir un sentimiento de culpa porque estuvieron ahí tratando de ayudar, quizás no pudieron. Y vimos en el caso del director de COE que hasta lloró y se le estaba criticando eso, que él debía estar preparado para dar las informaciones y no debía llorar, incluso le dijeron eso. ¿Qué usted opina sobre eso? Bueno, es muy, muy, muy personal, pero cuando yo vi esa trama y ese nivel de cómo él fue juzgado, ¿ustedes se acuerdan una película del piloto que aterrizó en New York, que es de la vida real? El que aterrizó en el río, ¿cómo se llama? Sí. Y cuando se le estudió lo que él pudo haber hecho científicamente, Nadie lo hacía. Nadie lo lograba, porque hay situaciones que solamente el momento y el instinto de sobrevivencia te lleva a hacerla. Yo, Ileana Flores, de manera muy personal, entiendo que se estaban canalizando emociones. Su cuerpo entró en un estado de confianza porque ya había terminado un proceso y somos humanos. Claro. La única parte del ser humano que no logra mentir y que es 100% involuntario y natural es el cuerpo. Cuando usted está feliz, aunque usted esté en una situación de dolor, usted se contiene la risa, pero se le nota la felicidad porque brota por los ojos. Y al final todo esto va a tener una secuela importante. Ese cuerpo médico, auxiliar que estuvo ahí presente necesita apoyo de crisis y traumas, y se entiende, o hasta donde tengo entendido, por colegas que me lo han comunicado, hay un equipo de profesionales que se está encargando de apoyar a esas personas, porque créanme que nosotros damos un susto. A mí siempre me gusta llevarlo a los ejemplos naturales. Nosotros nos damos un susto, un sobresalto por una situación y duramos horas para bajar ese pico de cortisol, que es la hormona del estrés que está en nuestro sistema nervioso central. Imagínese usted una persona que tiene más de 24 horas en un estado de alerta, escuchando situaciones desgarradoras, personas gritando ayuda, realidades que no podemos cambiar. Ese cerebro está afectado. Esa persona tiene un nivel de trauma, por más en excelencia, por más formado que esté. Claro, existen personalidades distintas y existen formaciones distintas. Mi especialidad no es en crisis y traumas, mi especialidad es en duelo. Pero esos especialistas que están capacitados para enfrentarse a eso también deben de ser tratados. O sea, yo misma también debo de cuidar de mí, porque hay un nivel donde el profesional se desgasta. Y ahí entra el autocuidado. Yo bromeo siempre y digo, no le creas a un psicólogo que no cuida de él. Porque llega un punto en el que das. Y cito a la doctora Marian Rojas, que ella dice, eso es como la batería del celular. O sea, cuando estás en menos 20, sabes que se pone todo lento, que no rinde igual. Cuando estás 90 hacia arriba, sabes que las aplicaciones abren de una vez, no hay que resetear el teléfono. Yo voy a tener que cargar más el celular. Yo siempre ando en 20. Entonces, ojo con esa parte, porque hay que llevarlo a los niveles de sensibilidad. Es muy fácil juzgar y no entrar en la trama. Entonces, por eso a mí me gusta mucho poner ejemplos de la vida cotidiana
mañana para que seamos menos juez y más parte, porque las presencias de hoy pueden ser las ausencias de mañana y no sabemos cuándo el duelo va a tocar nuestra puerta y lo ideal es estar preparado para enfrentarlo lo más sano posible. Estamos en el vasofón en manos de Dúo Medio. En esta ocasión no estamos brindando con alcohol, pero sí con mi caso con café. La doctora tiene la licenciada tiene su agua. Estamos conversando con Iliana Flores. Ella es psicóloga clínica, también es coach. En autoestima, especialista en duelo. Y sobre todo, lo más importante que no se ha dicho aquí, es de aquí de Moca. De Juan López, señores. Se nota, ¿verdad que sí? Se nota que es de aquí de Moca. Mencionábamos los niños. Y yo tengo una pareja de amigos que perdió uno de sus hijos. Y han hecho unos rituales para su hermanita, para que pueda asimilar, ¿verdad?, que su hermanita no está. ¿Qué se puede recomendar? ¿Eso es recomendable en sí? Por ejemplo, veo que a veces ponen globos al aire, la despiden con amiguitos en común que tenían. ¿Es adecuado eso? Sí, muy, muy interesante y muy valiosa la intervención, porque el tema con los niños es que muchas veces nosotros entendemos que privar al niño de recibir emociones fuertes o de aceptar la dureza de la vida va a hacer que el niño esté más protegido, y en realidad le estamos frenando la oportunidad de que ese niño sea resiliente, aprenda, viva. O sea, yo no estudié duelo para trabajar con la muerte. Yo estudié duelo para ayudar a las personas a enfrentar los momentos de dolor de tantos cuadros depresivos que empecé a ver. Y es porque no vivíamos nuestros procesos de dolor, porque siempre queremos evitar. Estamos en la era de la dopamina, siempre queremos gozo, gozo, gozo. Entonces, cuando el niño no gestiona sus emociones, el mundo del niño hay que llevarlo a su dimensión. Al niño hay que darle una explicación, al niño se le debe de decir la verdad, llevada a la dimensión de lo que éste puede entender. Por ejemplo, un niño de 6 años entiende perfectamente que la muerte es que la vida se acabó. La vida física aquí en este plano terrenal. Ahora, elegimos no decirle nada al niño, pero el niño empieza a ver que papi está callado, que mami está triste, que hay llanto, que intentan hacer ver delante del niño que todo está natural y está bien, pero realmente no. El niño sabe que hay algo en el ambiente que no está en la normalidad. ¿Y dónde debuta el niño? El niño debuta, lamentablemente, en agredir físicamente, en su comportamiento, en maltratar a otros amiguitos, porque el niño no sabe manejar esas emociones. Entonces, el niño hace una gestión emocional con las herramientas que tiene a la mano. ¿Cuáles son las herramientas que él tiene a la mano? Agredir, golpear, gritar, irritabilidad, trastorno en el estado del sueño. Y los niños, como están en un mundo de fantasía, como los cuentos, el niño empieza a vincular el mundo como un lugar inseguro, donde hoy falta mi hermanita, todo se quedó como donde no ha pasado nada, ¿quién es el próximo que se va? Meses después o un tiempo importante después, el niño empieza a despertar con temas con el sueño, insomnio, miedos nocturnos. Es que la vida dejó de ser un lugar seguro cuando alguien importante para mí desapareció y nadie me dio una explicación. Eso que mencionabas, como los homenajes, como darle una explicación al niño. Quizá nosotros como adultos hacemos una carta, un ejercicio de silla vacía, el niño hace un dibujo, soltar un globo, tener una imagen de su hermanito, su ser querido. Y ya con los padres hay que hacer un trabajo también especial, porque cabe destacar que no para causar temor, sino compromiso. Cuando está la muerte de un hijo, es uno de los factores más influyentes en la separación de un matrimonio, ya que si esa pareja no busca ayuda, esa cualquiera, no en particular tus amigos que quizá ya tienen un acompañamiento y están haciéndolo como deben, cualquier pareja que haya perdido un hijo puede ver un nivel de laceración, porque estamos tan tristes los dos, donde yo te contengo a ti, tú me contienes a mí, se vuelve la casa un lugar demasiado triste donde estar y cada uno se aparta en su mundo y no nos apoyamos mutuamente. Entonces, la gestión del duelo por la pérdida de un hijo es muy especial y necesita mucho acompañamiento. Iliana, cuando hablabas de la reacción que tiene el niño tras la pérdida física de un familiar, pues también ahorita hablábamos de que el duelo podría ser por la ausencia, no necesariamente que la persona falleció, sino
que se separaron, que se fueron fuera del país. Entonces también eso es importante. Cuando hay una separación en la pareja, cuando hay el vínculo se rompe del matrimonio, informarles oportunamente y efectivamente a los hijos lo que está pasando. Así es. Que los hijos no se sorprendan de que la ropa de papi no está en el armario o de que mami no va a llegar a la casa, sino de buscar esas herramientas, de informarles, porque de una manera u otra los niños se van a enterar. No, y también es igual. O sea, vámonos a un cuadro de un duelo por separación o un duelo por divorcio. De buenas a primeras, el niño llega del colegio, la ropa de papi no está, dejamos de comer juntos, él dejó de buscarme al colegio, mami dice que de ese tema no se habla. El niño no solamente perdió al papá presente, sino también que perdió la oportunidad de tener una comunicación efectiva porque mami me está privando de hablar con él. Entonces, hay un término que a mí me gusta mucho resaltar y es el tema de las familias funcionales. ¿Qué es una familia funcional? Una familia funcional no es mamá, papá, hijos. Una familia funcional es una familia sin importar su estructura, que puede ser mamá, papá, hijos, mamá, papá, con una dinámica funcional de acompañar a sus hijos, funcionales que funcionen. Esto es lo que nos funciona y nos hace ser una familia funcional porque cada quien conoce su rol y lo pone en práctica. Y así ese niño va a vivir un duelo más sano. Porque muchas personas dicen que en los primeros años de vida del niño, a pesar de que el matrimonio no esté funcionando, fructificando, prefieren quedarse juntos para que el niño no sufra. Entonces el niño ve unos padres que no se comunican, que tienen una separación silente donde el cuerpo no miente, los comportamientos no mienten, y el niño entonces empieza a normalizar conductas que no son sanas y a entender que eso es lo ideal. Entonces, yo acompaño, yo no dirijo a la persona. Entonces, la decisión la debe de tomar él, pero yo debo de decirle, estás en un momento de mucha vulnerabilidad, todo lo que se ponga en tus manos puede ser un riesgo. ¿Por qué puede ser un riesgo? Porque ¿quién no ha ido al supermercado con hambre y ha comprado cosas de más? Siempre, todos. De hecho, se dice que no se puede ir con hambre al supermercado. Entonces, no podemos descartar la importancia de tener ese nivel de compromiso con la vida ante lo positivo y ante lo retador o negativo, porque al final sí vamos a sufrir, sí vamos a seguir viviendo y también vamos a morir. Mira, Iliana, nosotros siempre que traemos aquí un especialista, lamentablemente tenemos que hacer una consulta personal. Y en el día de hoy, pues, yo sé que Bardley no se ha introducido, pero Bardley está sufriendo un duelo. Duelo migratorio. Ay, pero ese es su santuario, yo no puedo. Entonces, él acaba de despedir a su mano derecha, JD. JD, un beso desde aquí. Y él ha tenido unos días difíciles. Este es el vasofón en manos de Dúo Medio. Iliana Flores, especialista en duelo, psicóloga clínica, está aquí. En breve, ella, luego de estos comerciales, me va a decir a mí si yo estoy en un duelo migratorio por la despedida a JD. Atención, JD. Un duelo no resuelto. Ahí hay un duelo. Ahí hay un duelo. Ahí hay un duelo posible complicado. Porque ese hombre se puso solente de una vez. Hay resistencia, hay resistencia. Atención, JD. Esta puede ser una consulta para nosotros. Atento. Quédate ahí. En breve seguimos con Iliana Flores. Sigan ahí en Dúo Medio. New Challenge Institute. Cursos de inglés, francés e italiano. Intensivo Plus, intensivos y regulares. Bajo la dirección del licenciado José Gómez. Calle 26 de julio, número 19, en la Plaza Margarita de esta ciudad de Moca. Aprender inglés es divertido en New Challenge Institute. Disfruta del sabor y la vista en Valle Lindo Restaurant. Ven a deleitarte con la mejor comida, frescura incomparable y una vista única de todo el Valle del Cibao. Una experiencia que no puedes perderte. San Víctor, calle 27 de febrero, entrada del Play. Te esperamos. Valle Lindo Restaurant. Llegamos gracias a Madepre, madera preciosa. Búscanos en las redes sociales como Madepre RD. Madepre. Llegamos gracias a Elegant Clothing, ropa y accesorios para damas y caballeros. Estamos ubicados en la Plaza Peralta, en Moca, ahí mismo abajo de Sunilda. Quienes vayan por Dúo Medio y por el Vasofón tiene un 30, un 40 y hasta un 50% de descuento. Eso es en Elegant Clothing, en la Plaza Peralta, aquí en Moca.
Señores, y seguimos aquí en este vasofón en mano hoy con una invitada de lujo, Ilena Flores. Ella es psicóloga clínica, experta en duelo y tanatóloga. Y miren, yo tengo esta servilleta aquí porque en el corte estábamos hablando de duelo migratorio. Yo sé que Bardi lo va a necesitar. No, pero espérate, ya yo lloré. Toma ahí. Ya Por yo si lloré. acaso. Yo sé que no, pero está bien. Pero llévamelo al paso. ¿Se quiere curar? Y la empatía. No, es una enemiga al lado. ¿Y qué pasó? Es una enemiga. Señor, el Tú duelo... dijiste que no te ibas a reír mucho. El duelo no discrimina. Mira, Bardily, lo primero que tenemos que reconocer e identificar es lo siguiente. El duelo migratorio, quien lo está viviendo es tu socio que ya está, que físicamente no está trabajando aquí directo contigo. Pero él me llama y él está muy feliz. Pero que yo no quiere decir que no. O sea, él está feliz, pero él está viviendo su proceso de transición migratoria. Está fingiendo. Ay, Dios mío, pero ustedes son fuertes. Entonces, él está viviendo su proceso de adaptación a un nuevo estatus migratorio. Acuérdense que el duelo es un proceso adaptativo, no siempre tiene que estar vinculado al dolor. Entonces, nosotros hacemos cierta resistencia a esa transición. Bardily está resistiéndose, todavía no tiene ese proceso agotado como para abrirse a pensar ya en quién es la persona que te va a dar la mano, cómo vas a hacer el proceso, señor. El suplente. Entonces, para las emociones fuertes, por favor, agua fría. Tráiganmele agüita fría a Bardily, déjenmelo café abajo. Eso es bueno, ¿verdad? No, agua fría siempre. Ante las emociones fuertes, agua fría. Los pacientes de duelo los acompañamos con agüita fría. Entonces, siempre. Iliana, si es agua fría, porque en los velorios, en la funeraria, siempre hay café caliente. Sí, lamentablemente es una... No, pero esto es un plan. Ay, pero qué Ay, fuerte. hombre. Esto es un ¿Por plan. qué, hombre? Yo te extrañaré. Que me duele porque yo sé esa relación. O sea No, que pero tú si no. tienes también un duelo. Tú Jamie, me eres tengo compañero de duelo. nosotros. No, dándole ya un tenor de respeto. Realmente esta persona está viviendo un proceso de adaptación igual porque ha tenido una pérdida de un orden que era su normal de antes. Él tomó una decisión, él preparó su proyecto de vida, se hizo un cierre aquí, se hizo un homenaje, similar a lo que hemos hablado en la connotación de otros procesos de duelo. Bardily está atravesando su duelo, que es reconocerlo, saber que duele, que afecta, pero él sigue siendo funcional. Es una persona que está viviendo una vida dentro de su normal, un proceso de adaptación, pero él no está inhabilitado. Entonces estamos viviendo un duelo sano. Sí, un duelo sano. Muy bien. ¿Qué implica un duelo sano? Sentir, vivir y atravesar. ¿Cómo? Bueno, él se pone sus lentes porque estamos tocando fibras muy íntimas, delicadas, que generan cierta fragilidad en él en este momento porque él está viviendo ese proceso de adaptación. Una vez él viva su proceso adaptativo, su socio, su colega, su amigo, vive su otro proceso adaptativo, hacemos una reestructuración, quizá un programa digital desde allá, quizá otro tipo de acompañamientos. Él está también que definitivamente se adaptó allá y ya no puede colaborarnos desde cómo está. Sin embargo, su legado está aquí. Sí. O sea, su legado está aquí. Es una persona que vive, es un amor que trasciende y ya cuando él venga a Dominicana o cuando vayamos a donde él está haciendo su nueva vida, también se va a tener una comunicación efectiva. Tú estás indirectamente siendo afectada porque tú tienes una empatía, un cariño, porque también se perdió. O sea, yo recuerdo una vez, y lo recuerdo muy jocosamente, en el último trabajo formal que yo estuve empleada y donde ya estaba lista para emprender el vuelo. Y ustedes saben que en todas las empresas siempre hay un personaje, ¿verdad? Y ese personaje me dice a mí, yo voy despidiéndome por los departamentos del hospital. Y me dice él, ¿pero por qué que tú lloras? Porque tú renunciaste. ¿Tú te quieres ir? Sí. El que renuncia no es porque se quiere Se ir. quiere ir. Y yo le digo, sí, pero hay mucho de mí que se queda aquí. O sea, en estas paredes, en estos escenarios, en estos pacientes, en estos expedientes, hay mucho de mí que se queda. Entonces, quizás esa persona ha cerrado un ciclo, ha entendido que debe de emprender un nuevo proyecto de vida y al final sí hay un duelo. El padre que entrega a la novia llora y todos los padres queremos ver los hijos casarse. Nosotros mismos tenemos un pequeño duelito, no, pero ustedes son... Cuando No, pero Dios mío, pero ya. Cuando hay un divorcio,
divorcio, hay un duelo también. No, ellos están en duelo también, si tú Ese de supieras. orden mayor, el equipo aquí, El equipo está llorando, aquí JD. hay un duelo colectivo y de verdad, siendo muy honesta, no quiero que se vaya a malinterpretar el tema de cómo empezamos con un duelo muy nacional, muy doloroso, y cómo hemos llegado a naturalizar el proceso de duelo, que hasta de manera jocosa podemos tocar el tema, porque somos seres adaptativos y lo que queremos es educarles a ustedes a que sepan que ninguno de nosotros está exento de vivir un proceso de duelo. Quizás tú que nos escuchas estás afectado por el dolor de manera directa, quizás estás de manera intangible, una pérdida de la seguridad. Ahorita hablábamos fuera de línea, que también el duelo por la pérdida de peso, que es algo que la gente no ha entendido, que el paciente bariátrico es un paciente que necesita un acompañamiento especial. ¿Cómo? Pero la persona está logrando su proceso. Sí, pero hay una pérdida de la libertad para comer. Y esa persona va perdiendo el deseo. Ahora en la cuaresma, por ejemplo, cuando nosotros teníamos la libertad o el condicionamiento de que no podíamos comer carne ciertos días, lo que guardamos la carne, uno tenía ese deseo y eso te apetecía. Entonces, no, yo mejor no salgo para la calle porque yo no puedo comer. Imagínese usted una persona que está privada de ciertamente, después de haber tenido una libertad para comer, pasar a esto. A los primeros 2 años, en mi experiencia, eso no es del libro, eso es en base a mi experiencia, los primeros 2 años el paciente se siente sumamente motivado, con dosis muy elevadas de dopamina, porque está baja, la ropa me sirve, yo estoy bonita, me gusta lo que veo, no me importa la flacidez, estoy llegando donde quiero. Ya de los 18 meses en adelante, la persona empieza a pasar un proceso donde ya no quiere salir tanto, ya todo el mundo deja de decirte que qué flaca estás, que qué bonito, qué bonita te está quedando la ropa, y se pierde la libertad de comer. Y si no se hace una transición acompañada por un profesional, la pérdida de peso puede volverse un gran reto, porque hay gente... Yo he visto pacientes con depresión que cuando estamos haciendo el historial clínico me dicen, es que a mí no me ha pasado nada. Yo soy una persona feliz, yo no tengo pérdida, yo estoy feliz. Y después que tenemos una sesión completa, digo, cuéntame algo importante, alguna cirugía, algún proceso quirúrgico, algún tratamiento farmacológico. Ah, bueno, hace 4 años yo me operé y perdí 180 libras. Ya, ahí está. Ahí está. Un factor silenciado que es la depresión silente. Y quiero aclarar que el duelo y la depresión parecieran sinónimos, pero no lo son, ya que existe un marcado número de sintomatologías vinculadas al duelo y a la depresión: alteración en el estado del sueño, alteración en la rutina alimentaria, desmotivación por la vida. Sin embargo, como el duelo es un proceso adaptativo, yo no sé qué tan cercano ustedes lo hayan visto, pero uno va a un funeral y termina haciendo chistes a veces afuera. Y se toman las fotos riéndose. Y un comer, porque se está viviendo un duelo, pero seguimos siendo humanos, que es lo que he querido como destacar aquí. O sea, nos hemos unido al dolor, pero tú estás extrañando a tu amigo y como que ya, o sea, viviste la emoción y entendiste que, perfecto, ese es tu tipo, el duelo. Yo estoy viviendo el duelo de las personas que estoy acompañando. O sea, vuelvo y les digo, yo no tengo ningún compromiso moral ni social de tener que guardarle luto de ropa a nadie, pero me cuesta. Todavía anoche yo estaba en una boda que yo era la madrina y yo inconscientemente me puse un vestido morado porque es que el corazón no me ha permitido utilizar otra ropa. ¿Y usted no busca ayuda, Ileana? Claro que sí. Yo tengo mi terapeuta, busco herramientas de drenaje, hago citas mensuales con mi psicólogo clínico, Amaury, es el profesional que me acompaña, lo digo con mucho orgullo. Tengo un guía espiritual, un director espiritual que me acompaña a mí y a mis seres queridos. Y claro que yo necesito drenar, sobre todo en este tiempo donde yo he trabajado de forma extrema. O sea, extrema. El horario regular está saturado porque la persona no tiene una segunda oportunidad para hacer un abordaje en el duelo. Entonces el doliente no le importa cuál es la realidad que el terapeuta tiene. El doliente lo único que quiere es que lo escuchen, empatía y presencia. Entonces, parte de los primeros auxilios psicológicos del duelo, que creo que lo compartí, yo no te lo envié. Voy a compartirlo para que ustedes lo cuelguen en la plataforma. Yo creé una información muy básica, parafraseada de la forma más sencilla posible, explicando esas etapas del duelo, porque es que no hay una segunda oportunidad para una intervención en duelo inmediata. Entonces, son de las realidades que nosotros tenemos, que por ejemplo, en mi caso, gracias a Dios, yo tengo una muy buena red de apoyo. Tengo mi psicólogo que lo visito mensual. Tengo mi director espiritual, tengo mi familia, tengo amistades que son parte de mi red de apoyo,
pero en situaciones extremas como ahora hay que actuar de manera extrema. Sí he trabajado más horas de la cuenta, sí he tenido alteración en el estado del sueño, en la tranquilidad, y he vivido mi proceso de transición, que no me hace débil, me hace humana. Y evidentemente un terapeuta que se conoce, que se cuida y se regula, vuelve a conectar con la vida. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Hay personas que no lloran. Uh-huh. Eso es bueno decir, porque hay gente que en los velatorios o en la funeraria dice, dile que llore, que eso no importa. Uh-huh. También ese abordaje a la gente, que llora, que no importa, llora, saca el grito. ¿Qué decirle a esa Exacto, persona? porque hay gente que están muy se notan. No es que están tranquilas, porque ¿verdad? Tienen su duelo, pero no lloran y se quedan ahí. Y llorar mucho no es querer mucho. Exacto. Tampoco. Entonces, hay diferentes formas de cómo nosotros honrar la vida de un ser querido. Ustedes saben que los estigmas sociales son una cosa tremenda. Esa mamá estaba devastada. Entonces, a veces la gente va más por el morbo que por verdaderamente acompañar. Entonces, es muy importante preguntarle a la persona cómo te puedo ayudar. Por la naturaleza emocional, hay personas que somos muy emocionales, o sea, honestamente no es sinónimo de debilidad, pero yo lloro con una película. Yo soy altamente sensible. Pero cuando yo estoy en la consulta, yo no lloro. ¿Entiendes? Cuando yo estoy en la consulta conteniendo a la persona, yo he ido despertando una fortaleza que no fue intencional, donde yo entiendo que lo mejor que yo puedo hacer por un doliente es ser frontal y decirle qué tiene que hacer. Permítete llorar, sé vulnerable, pero ya en el momento de un funeral, ordenarle a la persona, obligar a la persona, tienes que verlo, hazlo así. En una ocasión a mí me tocó con una cuidadora que se resistía a entrar a un funeral. Ella había acompañado a la persona, un paciente degenerativo, yo lo acompañé a nivel tanatológico y ella no quería entrar, ella de hecho se quedó afuera de la funeraria. Yo, como especialista, lo que hice fue que la fui acercando cada una hora un poco más a donde estaba el funeral. Era una funeraria privada, entonces era bastante grande y yo lo que hice fue que, mira, ven para que te sientes en este sofá que vas a estar más cómoda, ¿te parece buena idea? Ah, sí, claro que sí, porque el acto está pasando allá, o sea, todavía no me molesta. Y más tarde, pero ya donde ella está sentada hay una pantalla que está proyectando fotos del fallecido. Entonces ya la persona va asimilando y entendiendo. Entonces ya cuando dicen que solo queda una hora, que los familiares que quieran entrar, que se vayan acercando, entonces a mí dice, ¿usted puede entrar conmigo? Y yo, mire, yo voy a estar aquí detrás. Cuando usted me mire, significa que yo tengo que ir, pero vaya y viva su proceso. Y la persona vive su momento, su duelo sano. Ahora bien, querer imponer como a un niño, por ejemplo, que yo acompañé, que el niño lo tiene que ver, que tiene que ver a su papá, lamentablemente fue un duelo un poco complicado porque es una muerte por suicidio. El niño 7 años, con todavía proceso de autoestima en formación. Yo halo al niño y le digo, el cuerpo no ha sido expuesto todavía, estamos en capilla cerrada. Y yo le digo, ¿tú quieres entrar a despedirte de papá? Ese no es papá físicamente porque ya papá no está con nosotros, ahí solo está su cuerpo. Ya eran unas personas que tenían un proceso trabajado porque el niño, por su formación religiosa, etcétera, yo sabía lo que le estaba diciendo. Y bueno, entramos, el niño eligió despedirse, pero el niño eligió salir rápido. O sea, él dijo, ya me quiero ir, ya me despedí. Yo respeto al niño y le permito que se quede, pero me quedo con la tranquilidad del deber cumplido y que sí se hizo el proceso que se tenía que hacer. Liliana, cuando hace todo eso acompañando a sus amigos, gente cercana, cuando se monta en su jipeta seguro pone a llorar. No, si supieras que porque es fuerte eso. Ahí entra lo que tú has contado, yo estaba casi llorando. Sí. Vieron que somos seres empáticos. Sí. Y nada que ver con ustedes. O sea, ustedes saben que no son personas que directamente... No, exacto. Eso ha sido un acompañamiento directo mío en mi crecimiento profesional. Entonces, cuando yo termino de mi servicio, de mi apoyo en el funeral, yo me regulo, yo tomo mi agüita, la hidratación sobre todo. El otro día yo estaba dando una clase y una doctora me decía, pero ¿por qué tú insistes tanto con la hidratación? ¿Por qué tú insistes tanto? Acuérdense que donde hay trastorno de la alimentación, nosotros somos un % muy alto de agua y tenemos que tratar de mantenernos hidratados. Entonces la hidratación es vital en el proceso de duelo. Yo me hidrato, yo me regulo, yo identifico
si me ha afectado mucho, si estoy muy chocada, y de inmediato hago un plan. Entonces, la satisfacción más grande es el deber cumplido y saber que se hizo lo que se tenía que hacer, y evidentemente ya con la experiencia y con el tiempo no es que uno se vuelve de hielo, pero uno sabe que el regalo más grande que puede hacer por un doliente es acompañarlo con cercanía y compromiso. Entonces, la vida nos va llevando a manejarlo. Pero hemos hablado del acompañamiento a los familiares cuando sufren una pérdida, pero tú también acompañas a la persona que se está enfrentando a una realidad, a una enfermedad quizá degenerativa, a un final no tan satisfactorio. Entonces eso también es parte de tu trabajo. Así es. El paciente degenerativo es un paciente que tiene que hacer un proceso personal individual donde empieza a aceptar su proceso de deterioro como una verdad absoluta, sin hablarle mentira, al igual que los niños. A los seres queridos, yo siempre, hay gente que dice, ustedes seguramente que lo han escuchado, yo no lo quiero ir a ver porque yo así no lo quiero ver sufriendo. O sea, que ¿quién de ustedes cuando esté enfermo le gusta que lo dejen solo? ¿Quién que está interno en una clínica no anhela que lo vayan a ver? Y ahí yo les recomiendo a la persona siempre ver a los ojos a su ser querido. La única parte que no se deteriora es en la mirada. Todo lo que esa mirada te puede decir, y como le decía, el deber cumplido. Entonces yo empiezo un trabajo donde yo le sumo calidad de vida a una persona que cada día sabemos que está perdiendo destrezas, perdiendo habilidades. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué quieres? ¿Y qué te gustaría? Sin irnos a la crueldad de cómo tú quieres tu funeral. Tú sabes que tú te vas a morir, ¿qué hacemos? ¿Cómo tú lo vas a querer? ¿Vamos a escribir un libro con todo lo que hay que organizar? No. Vamos a ir haciendo una dinámica. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu color favorito? Ay, sí, mira, mi color favorito es el rosado. Y cuando yo me muera o cuando yo no esté, me hacen el favor y ponen la Virgen y me ponen flores. O no hagan flores. Yo quiero que se haga una donación a un hogar de niños. Y vamos entrando en una conversación que nos va aliviando a todos, tanto al tanatólogo que acompaña como a los familiares que están ahí y que están siendo parte de un proceso de deterioro, pero sumándole calidad de vida a la vida de la persona. La muerte más difícil de todas es la de uno mismo. Y es cuando un familiar fallece, en la mayoría de los casos. Bueno, señores, un tema bastante sensible, pero no quiero irme sin que Ileana pues nos aborde otro tipo de duelo, que es el duelo por pérdida perinatal. Okay. Yo sé que hay muchas mujeres que han atravesado este duelo, muchas veces sin acompañamiento, han tenido que llorar solas, vivir solas y salir con una sonrisa como que nada ha pasado. Entonces, vamos a ver, Ileana, ¿cuáles herramientas o qué nosotros ante esta situación podemos hacer? Claro que sí. Bueno, yo tengo una campaña donde varias mocanas me acompañaron. Está colgada en mi perfil, se llama Abrazo mi pérdida. Fue una campaña que preparé con mucho compromiso social, ya que igual cuando me doy cuenta en mi consulta que al llenar expedientes, 6 de cada 10 mujeres habían tenido una pérdida perinatal y la mayoría de ellas están silenciadas, no lo dicen o la gente no lo llega a saber. Empecé a entender la cantidad de mujeres que a nivel poblacional viven esta realidad y tampoco se le acompaña. Y no nos podemos limitar a la mujer porque recuerden que donde hay concepción también hay hombre. O sea, es una doble pérdida. Lo que pasa es que la parte orgánica y física la sufre 100% la mujer. Entonces, el duelo por pérdida perinatal abarca desde el momento de la concepción y hasta los 20 días del neonato. Por eso se dice pérdida neonatal y gestacional, porque los primeros días de la vida del bebé también cuentan como pérdida neonatal. Y evidentemente también está la pérdida del aborto provocado, que es un tipo de duelo que también la persona hace, donde hay secuelas importantes para toda la vida, que cuando no se trabaja este tipo de pérdidas, de dolor, puede terminar en cuadros depresivos silenciados o también llamada depresión silente, porque cuesta mucho trabajo y se necesita mucha empatía hablarlo con un profesional y no sentirse juzgado. Entonces, por eso yo digo, se abre un santuario. Cada vez que una persona va a consulta, busca ayuda, quiere trabajar un duelo, se abre un santuario. He creado el workbook de Abrazo mi pérdida, que está colgado en mi Instagram, Ileana Flores G. Dice Abrazo mi pérdida workbook, donde está todo el material informativo, herramientas prácticas, cómo honrar esas pérdidas. Y lo más sorprendente es que la gente socialmente te dice, no lo digas para que si lo pierdes, la gente no se entere.
Entonces te das cuenta cómo eso impacta emocionalmente a la madre, porque entonces sí lo perdí, no lo puedo decir y tengo que seguir adelante con este duelo silenciado porque ni siquiera a mis seres queridos se lo compartí. Entonces, ojo con esa parte porque es sumamente importante el acompañamiento, la cercanía y una semana de embarazo o un bebé de 1 mes de nacido. Ambos son una pérdida y son un duelo que necesita ser validado, escuchado y sanado. Finalmente, Ileana, ¿cómo volver a recobrar o volver a ser feliz luego de una pérdida? Mi eslogan en el duelo es un nuevo significado ante la pérdida. Un nuevo significado ante la pérdida es que donde hay un gran dolor hubo mucho amor. Y la mejor forma de honrar a un ser querido, a una persona que se ha amado mucho, es siguiendo, dándole continuidad a ese legado de amor, luego de haber traspasado todas esas emociones, todos esos sentimientos donde debuta el enojo, la tristeza, la ira, la rabia, la inconformidad. Y una vez llegamos al amor, que no es resignación, es amor, podemos resignificar las experiencias vividas. Yo lo resumo diciendo que la familia más fuerte de todas es la familia del dolor y tú te puedes olvidar de lo que te dijeron, pero no de cómo te hicieron sentir. Y cuando estás preparado para honrar la vida de tu ser querido, así sea una vidita de 2 semanas o sea una vida de 80 años o una vida muy corta, mi profe Gaby, tanatóloga, siempre dice que es como la naturaleza. Hay flores tan delicadas como una orquídea, que su vida es muy sensible, muy delicada y muy corta, y hay robles robustos, impresionantes, majestuosos, donde su vida es mucho más larga. Ambos son impresionantes, ambos son hermosos y ambos tienen un rocío que queda en nuestra vida de su legado con nosotros. Así que hacer del amor la metodología por excelencia para sanar el dolor. Bueno, qué bella esas palabras de Ileana, y realmente no quiero dejar pasar el día, ya que nos acercamos a un mes muy especial, que es el mes de las madres, para recomendarles a todas esas personas que quieren agradar en ese día tan importante a ese ser maravilloso que es la madre, pasar por Todo Jardín. Allá estarán pues tomando las órdenes para enviarle ese arreglo hermoso y hacer sentir esa madre especial. Aquí tenemos un arreglito que ellos nos trajeron en el día de hoy. Miren qué belleza, bellezas como estas y muchísimas más la encontrarán allá en Todo Jardín. Esta se la lleva Ileana, así que Ay, no hay rifa. Ella debe leer lo que le pusieron sí, en Todo Jardín. Vamos a hacer entrega formal aquí. Ay, mamá, en gracias. Sí. Ahí le pusieron una tarjetita de parte de las chicas de Todo Jardín. Ay, esas ¿Qué chicas dice? son mías, yo las quiero mucho. Vamos a ver. Gracias por ser luz e inspiración en mi vida. Con mucho cariño, Maricusa Todo Jardín. Muchísimas gracias. De verdad que me honran las palabras. Estimo mucho a Todo Jardín. Uso sus servicios. Ustedes saben que yo soy una mocana semipresente porque siempre estoy aquí cerca. Agradecerle a ustedes la invitación. Gracias. De verdad Por que venir. súper feliz, muy cómoda de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias por estas flores hermosas y de verdad que esperando que más que afligirnos por todo lo compartido el día de hoy, nos podamos comprometer con la vida, vivir de manera intencional el hoy, el presente, recordando que las presencias de hoy pueden ser las ausencias de mañana, así que vamos a vivir con compromiso el hoy. Siento que hay que hacer un vasofón en mano con Ileana que no sea del duelo. Pero Sí, señores, se ve que Ileana, pues podemos pasar un momento chévere ya de otra forma, hablando de otro tipo de temas, ¿verdad? Y claro que tenga que ver con su profesión. pero ¿dónde encontramos a Ileana? Ileana, cuéntanos de tus redes sociales, tu Claro. consultorio y demás. Va a salir hoy. Estoy en las redes sociales como Ileana Flores G, es mi Instagram, mi nombre. Ahí en el mismo Instagram, en el link de mi biografía, está el acceso a todos los protocolos que siempre con mucho compromiso voy colgando en mi plataforma. Tenemos Un Amor que Trasciende Workbook, que es un libro para honrar la vida. Abrazo mi pérdida. Tengo también Autoestima para Niños, que es un programa para sanar el autoestima de los niños, y el link para hacer las citas de mi consultorio virtual y presencial en Santiago. Así que muchísimas gracias y espero que sí, que nos volvamos a ver. Ojalá que sí. Señores, muchísimas gracias por estar en sintonía. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y este fue el Catifón. Bye bye. JD, te extraño.